del siglo I y, y murió a causa de su vida, de cómo vivió, así murió. Y bueno, por modificar las prácticas religiosas de su tiempo, por abrir una nueva manera de relacionarse con Dios para todos, con más libertad. Y eso pues le provocó conflictos no solo a nivel religioso, sino también económico, político, social, cultural. Y, y entonces, pues Jesús también fue ubicado dentro de estos grupos que aún podían ser amenazantes tanto a los religiosos, a los judíos, como en lo político, a los romanos. Eh, y bueno, tuvo las consecuencias de enfrentar eso, su, su muerte, su muerte en cruz. Y bueno, queremos seguir a este Jesús crucificado, que fue fiel hasta el final, para poder compartir su fidelidad y también la caridad que tuvo, y sabiendo que Él nos amó y entregó su vida por nosotros, al Padre, para que también nosotros podamos con confianza adherirnos al proyecto. Parece que esto sería como una breve introducción y desde aquí ubicar pues también nuestra realidad, como la de Jesús. Hoy que vivimos en un mundo que está infectado por esta pandemia del coronavirus, eh, una nueva enfermedad a nivel mundial de las que las personas no están inmunes. Ahora nadie sabe cómo atacarla y entonces todos nos encontramos ante ella, pues como indefensos, ¿verdad? Con temor y sabiendo que el principal foco de transmisión, eh, pues es el contacto directo. Y este virus, ¿cómo empezó? Bueno, quién sabe, pero dicen que a lo mejor desde un murciélago a un pangolín y luego a los humanos. Pero hoy hay más de 1 millón de personas, 1.400.000 personas infectadas y más de 85.000 personas muertas. Y pues es un grave problema de salud pública y los sufrimientos que puede provocar pues ya son grandes, pero pueden ser enormes, ¿verdad? Todavía no sabemos la magnitud, por ejemplo, aquí en México. O en los países del sur donde los sistemas de salud pues son más deficientes, son más frágiles y donde pues estos sistemas están maltratados por las políticas neoliberales que han privatizado estos servicios de salud. Por ejemplo, sabemos en algunos países, ¿verdad? Como España, tenían un buen sistema de salud y se fue privatizando y bueno, pues ahora sufre las consecuencias y todo acá a consecuencia de las políticas de, tanto del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, de los bancos o de las empresas multinacionales de este sistema neoliberal. Y esto pues es fuertemente sentido en Latinoamérica o en Asia o en África. No, todavía no llega el coronavirus, pero los sistemas de salud pues están muy deficientes. Este sistema neoliberal pues también nos ha afectado de otras maneras, también ha enriquecido a unas minorías y ha provocado la miseria de grandes poblaciones y también nos ha afectado a través de la violencia, los medios de comunicación que nos mantienen pues ahí medios adormecidos o pensando lo que quieren, el narco que nos ha infectado también y bueno, pues el alcoholismo, las drogas, que afectan pues especialmente a la población juvenil y ahora más a los niños, o el sistema cultural, ¿verdad? Que vivimos, que ha estado tan cuestionado, especialmente por las mujeres. Eh, y, y bueno, pues hay luchas constantes, ¿verdad? Laborales, de salud, etcétera. Pero
los que padecen, pues bueno, hay muchas enfermedades, hay desaparecidos, hay mucho sufrimiento social. Pues ahí nos ubicamos, también nosotros quizá a veces viviéndolo, a veces sintiéndolo, a veces cercano, a veces más lejano. ¿Y qué dice la cruz a ello? ¿Cómo anunciar a este Dios de la vida en estas situaciones, desde, desde nuestras casas donde estamos pues, encerraditos? ¿Cómo reconocer este don gratuito del amor de Dios para todos? Una justicia en medio del sufrimiento. Algunos se preguntan, pues, ¿realmente dónde está Dios? Eh, y yo creo que son preguntas que necesitamos como escuchar y para también dar respuesta a nuestra vida y la teología, pues, intentan dar respuesta a la realidad y en especial al sufrimiento humano, fruto, pues, a veces de la enfermedad, de las situaciones que vivimos y donde las personas, pues, no son una cifra más, ¿verdad? Sino son personas con sentimientos, con una historia. Bueno, pues, perdón, ante este sufrimiento nos paramos porque hay muchos rostros sufrientes. Las campanas de las iglesias hoy, pues, nos suenan. Bueno, hoy es viernes y nos suena normalmente, pero parece que, pues, toda esta pandemia, pues, se han cambiado. También, pues, la gente no ha acudido, pero, pues, desde el fondo todos nos preguntábamos, ¿verdad? Y oramos a Dios, invocamos su presencia, invocamos también que nos traiga, pues, la salud, la solución a estas situaciones. Eh, Sabiendo que el crucificado, pues, siempre ha sido fuente de esperanza para nuestros pueblos. Crucificado, pues, es ante quien todos nos sentimos comprendidos, pero desde ahí, pues, cómo cómo también acercarnos al crucificado y abrirnos a la resurrección, que vence al pecado, que vence a la muerte, que es la victoria sobre nuestras muertes. Ante ello, pues, os invitaría primero a hacer una reflexión personal, ¿verdad? ¿Cómo me siento en este momento yo? ¿Verdad? ¿Qué sentimientos, qué situaciones estoy pasando? Antes de, pues, poner la mirada afuera, pues, en mi casa, cómo me siento, cómo estoy, qué dificultades, molestias, conflictos identifico, cómo me siento ante esta realidad también. Siento la impotencia, el dolor, puedo empatizar con el sentimiento, sufrimiento de los demás. Esto me hace tocar mis sentimientos internos. Pues yo, como les decía, en esta enfermedad también he sentido la fragilidad, la debilidad y también la confianza. Pero, pues, ¿cómo nos sentimos, verdad? Ante esta limitación física que viene de fuera, ¿verdad? No salir. Quizá nos ha permitido tocar más nuestra intimidad, estar con los más cercanos, más constantemente. ¿Y eso qué nos refleja? De nuestra verdad también, del amor, de cómo lo vivimos. Y para muchos, pues también es ahorita tiempo de crisis, de cambios, de modificación, de reajuste. Crisis en ese sentido como posibilidad, ¿verdad? También de cambiar, de modificar cómo estoy viviendo, estos reacomodos. Podemos decir, Dios mío, ¿dónde estás? Es que es una pregunta que recorre la escritura,
el sufrimiento del inocente, que nace también de la fe, y el silencio de Dios, que a veces también se puede hacer insoportable. El Dios de nuestra fe es un Dios vivo y no es como los otros dioses de los que nos hablan los salmistas, ¿verdad? Que tienen boca y no hablan, sino es un Dios que habla en la oscuridad, ante quien sí podemos expresarle nuestras súplicas confiadas. El Salmo 30, pues es un grito de ello, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios leal, me librarás. Yo, Señor, en ti confío. Aunque mis enemigos se burlen, aunque mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar, estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. ¿Cuántos de nuestros hermanos pues hoy se sienten así? Pero también podemos orar con ellos, ¿verdad? Señor, en ti confiamos, tú eres nuestro Dios, en tus manos está nuestro destino. Líbranos de los enemigos que nos persiguen. Hoy ante la situación de violencia, pues en muchos lugares, aún con la pandemia, sigue habiendo violencia. Pues es este grito, vuelve Señor tus ojos a tus siervos, sálvanos por tu misericordia. Ese es un salmo confiado, pero pues los creyentes, ¿cómo nos situamos ante esta cruz, ante la vida? Porque muchas veces los sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos, a veces no nos sentimos responsables de la vida, de la situación de los demás. A veces podemos sentirnos un poco indiferentes o solo de los que están más cerca. A veces no nos sentimos con el coraje o con la empatía, con el amor por los demás, aún para compartir con ellos, compartir nuestra fe. Dice Cencini, creo que la única explicación posible es que solo la cruz hace nacer en nosotros un amor responsable. Solo el que se siente salvado por la gracia a un precio elevado se siente impulsado a pagar el mismo precio por los otros. Dice que hay mucho autismo vocacional en la iglesia, pero este autismo no solo es vocacional, sino también eh, nos sentimos como indiferentes, apáticos ante los demás. Eh, Especialmente porque no nos situamos ante la cruz, dice Cencini. A veces nuestros proyectos personales también están del lado de la cruz, eh, porque la cruz pues, nos quita la pretensión de saberlo todo, de, de situarnos por encima de los demás todopoderosos y de abrirnos al misterio. Tampoco la cruz no nos repliega a nosotros mismos, nos lleva a una vida en relación. Hoy entonces un papel de cristiano eh, es mostrar la señal de la cruz, dice Cencini, como compañía habitual. Eh,
no como un acontecimiento siniestro que podría ocurrir eventualmente y del que hay que alejarse, sino como un destino de la presencia del Dios que llama y que ama, así como llamó a Jesús a dar la vida. Hoy muchos en la iglesia sufrimos por la falta de sentido de la vida. Aún en esta situación que vivimos, pues no le encontramos el sentido de crecimiento. Algunos sí, ¿verdad? Y están viendo muchas posibilidades, pero la cruz no responde a esta necesidad del ser humano de descubrir una identidad positiva. Dios ha decidido morir por nosotros. Su vida se hace una realidad positiva, digna de ser amada. La cruz no solo tranquiliza y conforta, sino que nos hace asumir la responsabilidad, porque no hay nada más que responsabilice más que el amor que se ha recibido. Cuando nos sentimos amados, tenemos la posibilidad de amar con responsabilidad. Y este amor desde la cruz nos transforma en un compromiso a dar amor. Entonces esta cruz da significación a los sufrimientos. La cruz es el amor fiel a la causa del reino, ¿no? Las bienaventuranzas, pues son parte de ello, ¿verdad? Ya nos hablan de la persecución, nos hablan de tomar la cruz al estilo de Jesús. Jesús hace pública su predilección por los pobres, por los pecadores, por los enfermos, por los endemoniados. Eso desató un conflicto fuerte que lo llevó a la cruz. Sufrimiento es la escuela coherente del seguimiento fiel de Jesús. Es el punto final aceptado por Jesús por amor. El que amó a los excluidos, sufrió la exclusión, las consecuencias de ello. La pasión de Cristo no solo expresa el amor fiel de Jesús, sino que incluye la fidelidad de Jesús por el reino ante todas las persecuciones que precedieron al desenlace en la cruz. A veces podemos tener la devoción a la cruz, pues a un lado de la vida, como separada, cuando la cruz es signo de la vida cristiana, ella nos preside y nos acompaña. Y podemos reposar nuestra frente, nuestros despojos, pero tiene un carácter pascual, sabemos, realidad de muerte, realidad de vida. Que siempre en el árbol de la cruz, seco, también reverdece, donde nacen los frutos suculentos de eternidad. Solo mirándola podemos quererla, besarla, acariciarla, con nuestras manos asustadas. Cuando Cristo está sobre ella, caído en su más espantoso hundimiento, la iglesia en este día se acerca a ella descalza, temblorosa, a adorarla, con una aclamación que pregona a todo el mundo: Dios santo y fuerte. He aquí la eterna paradoja pascual. La cruz es pascual, no solo es sombra, es también luz, es muerte, pero es vida. Están ahí unidas en la cruz. De la cruz brota la vida inmortal. Es locura, pero es sabiduría. Es muerte, pero es comienzo de una vida nueva. Conchita Cabrera de Armida, sabemos, este, Jesús le dijo a Conchita de muchas maneras: mi cruz es un libro desconocido, una mina riquísima, un tesoro inapreciable. El origen, pues sabemos,
se sitúa el 14 de enero de 1894, cuando Conchita se graba el monograma, pero ya antes de grabarse el monograma sabemos que tuvo varias visiones. Dice, sin yo pretenderlo ni esperarlo, comenzaron a multiplicarse las ocasiones en que se me presentaba la cruz. Durante 2 meses o más, al grado que ya no solo en la oración, sino que a muchas horas del día y de la noche, en donde quiera, aún en medio de mis ocupaciones, aquella cruz me salía al encuentro. Aquí hablar de visiones, apariciones en sus escritos, eh, pues también en relación a los místicos, son como dice el padre Fernando Torre, son como visiones imaginarias, ¿verdad? Si bien pueden ser personales, pueden ser inspiradas por Dios. Y bueno, Conchita tuvo estas visiones y lo escribe. La cruz se le apareció. En estas apariciones, visiones, la acción extraordinaria se sitúa en una realidad exterior que puede ser percibida. Y en Conchita también pasaba que fue interior, una experiencia subjetiva donde Dios se le mostraba y donde ella lo veía. Dice Conchita, lo vi todo esto muy claro, puesto que luz. Entendí que fue una visión oscura o muy alta, diré. Después ella dirá, me quedó la impresión de suavidad, de paz, amor, pureza y humildad. ¿Qué voy a saber explicar lo inexplicable? Ella lo narra en tres maneras, sus visiones de la cruz. Eh, y bueno, ya para el 14 de enero, que se graba el monograma para marcarse el nombre de su dueño, es, podemos verlo como penitencia, pero más allá es un acto de amor, de consagración, lo que pretendiera ser propiedad de Jesús y llevar en su carne esta marca de él, para que la reconociera como suya. Y bueno, pues hoy muchos quieren también tatuarse, pero exteriormente, pero ¿cuántos tatuajes también hay interiores, ¿verdad? Donde Dios ha ido marcando en diferentes momentos o donde hemos dejado que Dios nos marque en nuestro caminar. Bueno, Él invita a compartir su dolor, desolación, agonía en la oración del huerto. Con este monograma se sella una alianza esponsal con Jesús, una alianza, una relación íntima, y Conchita experimenta el peso de una gracia singular. Cuando Conchita se deja grabar, pues se graba, deja que Jesús entre en su vida y tome su vida y le empieza a poseer y se empieza a meter en su vida con todos sus afectos, Jesús, con todas sus intereses, sus amigos y aún sus enemigos. Jesús le comunica su anhelo, la salvación del mundo. Y ella dice que no podía hacer otra cosa sino exclamar repetidamente, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalo, sálvalos. Fruto del amor que brotaba de su interior. Y bueno, aparte de la visión de la cruz, otros acontecimientos que tienen lugar en 1894, sabemos el monograma, la entrega total y los desposorios. Y Jesús le pide a Conchita que lo ayude con la cruz. Y ella coloca la cruz del apostolado en Jesús María. Sabemos que Conchita no pretendía crear una espiritualidad, simplemente vio su relación con Jesús de manera intensa. Pues de esta vivencia se desprende la espiritualidad como un efecto. Conchita tampoco se propuso seleccionar, esto está bonito, esto me gusta, vamos a ponerlo en la espiritualidad de la cruz. No, sino que Dios le fue revelando, Jesús le fue revelando, ¿verdad? Cómo Él ama hasta el extremo de dar la vida para salvarnos.
Y las verdades que acentúa la espiritualidad de la cruz están relacionadas con el sacerdocio de Cristo, con esta entrega, con esta forma de amar, de hacer la voluntad del Padre para la salvación del mundo. Tiene que ver con la encarnación, con el misterio pascual, el don del Espíritu Santo, el sacerdocio común de todos los fieles, el consuelo al corazón de Jesús, la soledad de María, la solidaridad salvífica de Jesús sacerdote. También el sacerdocio de Cristo matiza el modo como el creyente se relaciona con cada una de las divinas personas. También con la iglesia, entendida como pueblo sacerdotal, signo y fermento del reino. Cada cristiano puede vivirse como sacerdote para el bautismo, participando del único sacerdocio de Cristo. Y la liturgia, vivida como ese ejercicio del sacerdocio de Jesús también. Y el modo, pues, de participar de ello en la Eucaristía, el modo de orar, pues la adoración también, etcétera. Pues las virtudes sabemos, las fe, esperanza, caridad y también amor, pureza, sacrificio, etcétera. La carta a los Hebreos sintetiza: Cristo por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, inmaculado a Dios. Ahí está el amor, pureza y sacrificio. Bueno, pues también este Jesús sacerdote nos ha llamado, también nos invita a continuar su misión en el pueblo sacerdotal, colaborar en acompañar los procesos de santidad, viviendo nuestra vida como ofrenda con actitud de pureza, amor, pureza y sacrificio, siendo solidarios, etcétera. Pues los invito a orar con Conchita, la oración que propone, pues la guía de este día, en relación a la fe, que es uno de las virtudes que nos propone el sacerdocio de Jesús. La fe, hija mía, me dijo después de la comunión, es una virtud teologal que solo yo, que la produzco, sé medir su hermosura y apreciar su valor. Es una luz oscura que arrastra al hombre hacia Dios por medio de la humildad. Se desarrolla en el alma por medio de esta virtud y es indispensable para la salvación. La fe es la prueba que exige Dios al entendimiento humano, a la orgullosa inteligencia del hombre cuyo valor y correspondencia se compra en el cielo. La fe es madre de la confianza. La fe es el escollo en donde la soberbia cae. La fe se rinde a los pies del omnipotente, el juicio del hombre y se hacen meritorios sus actos. La fe es un caos donde el soberbio se hunde, es una roca donde el orgullo se estrella. La fe es luz para los humildes y tinieblas para los soberbios. La fe quebranta la justicia divina. La fe arranca gracias al cielo. La fe, etcétera, pues nos lleva a sobrenaturalizar las cosas a los pies de Dios. La fe es un lazo que une al cielo con la tierra. Pues a la luz de estas reflexiones examinamos nuestra vida, de qué forma está presente el Evangelio de la cruz en nosotros. Mi vida cotidiana se mueve desde la lógica de la cruz o, o no, o desde la lógica del mercado, del consumo, de la competencia. Traigo a mi mente algún capítulo doloroso de mi vida que ha subido desde la cruz. ¿Cómo lo he vivido? Mis reacciones, el proceso, cómo me dejó al final. Como discípulos
de Jesús hemos sido llamados a seguirle tomando la cruz. Nos ha llamado a vivir la espiritualidad de la cruz, pero también a hacerla concreta. ¿Cómo puedo ser testigo de la cruz en mi vida? ¿Cómo me dejo afectar por la cruz de mis hermanos, de su sufrimiento? El quinto paso para la transformación en Cristo, sacerdote y víctima, es ser contemplativos. La fe nos da unos lentes para ver la realidad desde la perspectiva de Dios, donde podemos ver nosotros miseria, Dios ve amor. Donde nosotros podemos ver pecado, Dios ve misericordia. Pidamos que nos dé esta mirada contemplativa de fe. ¿Alguno quisiera hacer algún comentario? Pregunto. Yo quiero hacer un comentario. Hace días vi en esta semana la película esta de El Joker. Y la verdad es una película que me dejó como muy agobiada en el sentido de decir que como humanidad somos, somos en la interacción con el otro también causantes del dolor o de la amargura de un corazón. Y me quedaba claro que no hay gente mala, o sea, en realidad creo que la gente está tan dañada y lastimada por el otro que finalmente termina en estas acciones que terminan en esta película, ¿no? Y que el dolor de no saberse amado y no tener el conocimiento de que hay alguien superior que te ama, porque, por ejemplo, no podemos comparar nuestro amor humano con el amor de Dios, ¿verdad? Pero el hecho de no saberlo puede llevarnos a esa pobreza y a esa dureza de corazón tan fuerte, ¿no? Y lejos de todo, me dolía la película porque decía, a lo mejor en algún momento yo también contribuí con la dureza de un corazón, pero cómo es importante saber que hay un amor superior y en ese amor, por ejemplo, que Dios nos tiene, hasta el punto de morir por nosotros en la cruz, se reconforta nuestro corazón y aun aunque en alrededor no hubiese quien nos amara con el amor que de manera digna merece un ser humano, el puro amor sobrenatural de Dios en esa muestra de amor de doy mi vida por ti es como encontrar esa forma de sanar el corazón cuando a lo mejor el otro no sabe cómo tratarte o no sabe cómo no dañarte. Y yo creo que todas estas situaciones que vemos ahorita en general a partir de la forma en que se fue construyendo la cuestión de la sociedad y las economías, de ir por encima de ir de mis intereses por encima de lo humano, de la cuestión materialista a la cuestión humana, deja claro que no es, no es lo mejor para el ser humano el tener, sino el ser. Y el ser de verdad es mucho más edificador que lo otro, ¿no? Pero es muy complejo en esta forma en que hemos ido construyendo la sociedad, que alguien calme ese paradigma, ¿no? Que alguien entienda que más allá de un coche, una casa, hay otras cosas como mucho más sustanciales. Y eso es como, sí fue muy fuerte, la verdad la película me dejó un sabor a, híjole, soy parte de esta sociedad donde no vemos, no vemos por el otro, sino por nosotros, por lo regular siempre, ¿no? Y anteponernos nosotros ante los demás también es una cosa dura porque no nos damos cuenta que vamos generando esa fricción
y contribuyendo con esta forma de ver la vida muy, muy superficial. Y yo creo que el virus nos ha puesto como en ese límite, ¿verdad? De poder ver si realmente que si es tan necesario y qué está haciendo, a qué le damos mucha prioridad. Ahorita en la vida está haciendo como el valor que está por encima de los demás, porque todos nos estamos viendo amenazados. Y hay muchos que dicen, pues ahorita realmente es la oportunidad del cambio, ¿verdad? El sistema puede llegar a su fin, pero no sabemos, pero sí hay muchas posibilidades que, que se están abriendo ahorita. En medio de la muerte, de la cruz, se abren nuevas posibilidades de vida. Y yo creo que en ese sentido, pues así va a acercarnos ante la cruz y con humildad y con realismo, ¿va? También yo creo que la reflexión, si bien toca aspectos muy amplios, yo creo que lo importante es siempre partir de nosotros, de nuestra realidad, de lo más cercano, y con esos pequeños gestos, ¿va? Pues ahorita que estamos pues, en un ámbito muy reducido, podemos ver nuestras pocas posibilidades y yo creo desde ahí empezar a ver las nuevas posibilidades.